Es el momento para que en Noticias en Pijama enlacemos con Barcelona, España, y escuchemos al erudito bíblico, Carlos Fuchán. Ya tenemos el contacto en vivo y en directo con Carlos Fuchán, erudito bíblico, traductor de la Biblia y editor de la Sociedad Bíblica Iberoamericana, quien gentilmente de lunes a viernes, cuando no es festivo, nos ofrece una videoconferencia desde Barcelona, España. Así es que los oyentes pueden sentir que están matriculados en una universidad europea recibiendo clases de teología con un buen maestro. Así es que también saludamos a Carlos Fuchán, le decimos buenas tardes para Barcelona, buenos días en la ciudad de Miami. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido. Muchas gracias, Donizetti Barrios, por estar nuevamente en Vive la Estéreo. Gracias a todos los amables oyentes en el continente americano, en Europa, y los saludo personalmente a ti, a Carolina y a Mónica. ¿Cómo están ustedes? Bastante bien, Carlos, muy contento de escucharle después del día festivo de ayer, que no tuvimos programa. Es muy bueno reencontrarnos y empatar nuevamente con las lecciones que usted cada día nos está compartiendo. Así es que estamos listos para escucharle en esta mañana. Muy bien, muchas gracias, Donizetti. Como tú estás guiando el programa, entonces si estamos respondiendo a preguntas diversas, no sé qué quieras hacer con eso. Más bien te toca a ti más o menos establecer el punto, la pregunta, etcétera. Muy bien, hay preguntas que de todas maneras, Carlos, se las voy a enviar porque todavía hay oyentes preguntando a dónde mandar esas preguntas. Entonces, para los oyentes, a esta hora les quiero decir que el correo es noticias@viveelestereo.com. Por favor, escriban sus inquietudes allí y yo se las voy a mandar a Carlos. Repito, el correo es noticias@viveelestereo.com. Carlos, una pregunta que tiene que ver con la deidad de Cristo. Dice, por ejemplo, algunos que acostumbran a ir puerta a puerta con una Biblia que se llama Traducción al Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, que efectivamente Jesucristo es Dios, pero porque Dios, el Padre, lo ascendió a Dios, pero no porque Él haya sido Dios desde el comienzo. Y esto suena a que también Satanás es considerado como un hijo de Dios, solo que es un hijo desheredado. ¿Esa teología o esa doctrina suena acertada? ¿Es correcto? ¿Dios creó a Jesús, lo hizo su hijo y ahora lo ha ascendido a ser Dios? Bueno, no, de ninguna manera. La Biblia lo que nos dice es que Jesús es un hijo muy especial porque es eternamente engendrado en Dios. De manera tal que es muy difícil determinar, yo no sé de dónde sacan eso, testigos de Jehová y mormones, el hecho de que afirmen de que Jesús es un ser creado. Él no es un ser creado, él es un ser creador, es un ser que crea las cosas. De hecho, es el brazo ejecutivo de Dios para crear todas las cosas. Dios no crea nada per se, el Padre, sino que ha dado la potestad al Hijo para crear todas las cosas y para que todas las cosas se hagan por Él y para su propia gloria, la gloria del Hijo. Ahora, el Hijo le da toda la gloria al Padre. Entonces, así son como funcionan los rangos de la deidad, así como es como funciona bíblicamente el asunto de los escalafones. El Padre es mayor que el Hijo en función de su persona, de lo que hace. ¿Por qué? Bueno, porque lo dijo el Hijo. El Padre es mayor que yo. Pero el Hijo es igual al Padre en cuestión de esencia, porque el Hijo dijo, yo y el Padre uno somos, de manera tal de que esencialmente el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre. Entonces, allí esencialmente no podemos nosotros adjudicar ningún tipo de, ¿cómo podría decir?, de escalafón. De decir, este tiene la esencia divina y este le fue conferida la esencia divina. No, no es así.
¿Te acuerdas que en otros programas nosotros llegamos a nuestros oyentes a que dibujaran un triángulo? ¿Te acuerdas del asunto del triángulo? Sí, lo recuerdo bien. El triángulo ese es muy interesante porque mediante una sola figura geométrica con 6 flechas y 6 palabras, pues se logra resumir todo el problema de la deidad. Entonces, yo no sé si les parece, lo que puedo hacer es preparar esto en un dibujo. Te lo paso a ti, a Vive Estéreo, y tú con mucho gusto se lo puedes repartir a nuestros alumnos de la clase que estamos teniendo. Ese es un anagrama, es muy sencillo, es un triángulo equilátero con 3 flechas internas chiquitas, 3 flechas externas, un poco más grandes, y las palabras claves que están allí en el centro y en cada vértice del triángulo, y entonces te ayudan a determinar este asunto que es bastante sencillo. Yo no sé por qué la gente trata, a no ser de que esté Satanás, como en efecto está detrás de estas doctrinas satánicas, que tratan de pervertir el mensaje sencillo de que Jesús es Dios para la gloria de Dios Padre. O sea, no hay nada distinto. Dios es uno solo que subsiste en 3 personas distintas. No es lo mismo el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo no son los mismos, son diferentes personas, pero ambos 3 tienen una misma y sola esencia. Entonces, pues cada una se define por las distintas funciones que hace. La deidad más bien se manifiesta por el grado de funcionalidad, por cómo funciona, por los ministerios que tiene, las acciones que realiza. Unas las realiza uno y otras las realiza otro. Por ejemplo, nosotros vemos aquí en Hebreos capítulo 9, no sé si quieras leer allí, en la versión cualquiera, en la NBI, en la Reina Valera, en la que tú quieras. ¿O en la Biblia textual puedo o no? En la Biblia textual lo tienes que leer por comparación. Ok. Porque si no, no se entiende. Muy bien. Capítulo 9, versículo, vamos a ver, 16. Hebreos 9:16 en la Reina Valera del 60 dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Fíjate bien, porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. ¿Quién es el testador? El Padre. Entonces, ¿quién tiene que morir? Según el texto allí, el Padre. Exactamente, lo cual es absurdo. No puede ser el Padre porque el Padre hizo el pacto. De manera que aquí, si vamos a ver un poquito antes, en el versículo 15, fíjate cómo viene hablando, no de un testamento, porque usa la misma palabra, diateque, en el verso 15, por ejemplo. Dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Ves? Allí sí está bien, pero la palabra que utilizó el traductor allí, diateque, la tradujo como pacto, y ahí está bien traducida, porque si hubiera dicho, por tanto, es mediador de un nuevo testamento, estaría mal eso. Porque la Biblia no se está refiriendo a testamento, un pedazo de papel, o un documento que te concede una herencia, como uno puede pensar, sino más bien al derramamiento de sangre. Entonces aquí, el versículo 15, en vez de decir testamento, ha traducido pacto, lo cual es correcto. Pero en el versículo 16 se han equivocado con la traducción y en vez de seguir con la traducción pacto,
han traducido testamento. Entonces, en la traducción correcta del versículo 16 es, porque donde hay un pacto, es necesario que intervenga la muerte del destinado al sacrificio. Porque Dios hizo un pacto en función de su Hijo. El objeto del pacto de Dios con el hombre es Jesucristo. Y entonces, al ser Jesucristo, Él es el que tiene que morir, el objeto, no el que hace el pacto. El que hace el pacto no muere, sino el que muere es el que está como intermediario de ese pacto, el objeto de ese pacto. Entonces, en este sentido, vemos que cada uno tiene su función como persona de la deidad. El Padre no es el que muere, el Hijo es el que muere. Entonces, y el Espíritu es el que viene a continuar el ministerio del primer Consolador. El primer Consolador es Jesucristo, el segundo Consolador es el Espíritu Santo, que toma del Padre y del Hijo y lo da a conocer al creyente. Entonces, las funciones distintas de la deidad son las que establecen la diferencia entre las personas, pero no ponen nunca en cuestionamiento su esencia divina. Jesucristo es Dios, es tan Dios como lo es el Padre. El Hijo es tan Dios como lo es el Padre. Y el Espíritu es tan persona como lo es el Padre y el Hijo. Carlos. Entonces, se le trata de quitar la deidad al Hijo y se le trata de quitar la persona al Espíritu Santo. Dime. Mire, en Hebreos, por ejemplo, en el capítulo 1, en el versículo 5 dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré su padre y él será mi hijo. Entonces ahí dice que Dios está engendrando, el Padre está engendrando al Hijo. Y luego citan también a 1 Corintios capítulo 15, versículo 27, donde dice, porque todas las cosas sometió bajo sus pies, pero al decir todas las cosas le han sido sometidas, claro es que está exceptuando a aquel que le sometió todas las cosas, que está diciendo allí que el Padre le sometió a Cristo todas las cosas, pero el Padre nunca se sometió a Cristo. Entonces, lo que pretenden decir estas personas de esta doctrina es que Dios creó a Cristo y que al crearlo sometió todo bajo sus pies, pero él mismo, por ser el creador de Cristo, no lo sometió. Exacto, y hay otras personas que dicen que el Padre es menor que el Hijo o que el Padre no existe, Así. que son solo Jesús. Entonces tenemos ambos extremos de la doctrina, como los que creen en los que dicen que el don de lenguas es indispensable para mostrar que la persona tiene el Espíritu Santo, y aquellas personas que niegan el don de lenguas. O sea, tienes los dos extremos y ese es el gravísimo problema que tiene la Iglesia de Cristo hoy, que se balancea entre los dos extremos, extremista, entre distintas denominaciones y deja de discernir lo que está realmente escrito. Entonces, por ejemplo, esta cita que tú has hecho de Hebreos, si quieres leer, por ejemplo, en el versículo 8, 1:8 de Hebreos, por favor, léelo en la Biblia textual, ¿sí? Pero respecto al Hijo, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Muy bien, fíjate bien, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Claro, cuando tú lees eso en el Salmo, tú dices, ¿quién está diciendo esto? Pues el salmista está diciendo esto de Dios, ¿verdad? Pero es que aquí te aclara que no es el salmista el que dijo eso. Oye bien, porque esto es muy importante teológicamente. Dice aquí, en el verso 5, Donizetti, sígueme por favor. ¿A cuál de los ángeles dijo
dijo jamás. En dijo, en 1.5, dice, manuscritos inferiores añaden Dios. Lo cual es una cuestión que la añaden y no debe estar, por eso en la Biblia textual no está, pero obviamente el verbo dijo se refiere a Dios, ¿verdad? Sí, señor. Muy bien. Entonces, porque a cuál de los ángeles dijo jamás. Fíjate, ¿quién está hablando allí? Ahora, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Quién está hablando ahí? ¿Quién habla ahí? ¿El Padre? El Padre, exactamente, el Padre habla allí. Y sigue hablando, dice, pero respecto al Hijo, ¿y quién va a hablar respecto al Hijo? Sino el Padre. ¿Qué dice el Padre? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. No, en el verso 8. En el Pero 8, respecto sí, al en el Hijo. 8 dice, pero respecto al Hijo, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. A ver, ¿y quién está hablando ahí? ¿El Padre? Ah, muy bien, entonces el Padre está llamando Dios al Hijo. Sí, permítame leerlo. Porque a cuál de los ángeles dijo jamás mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré su padre y él será mi hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a su ministro llama de fuego. Pero respecto al Hijo, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Amaste la justicia y aborreciste la iniquidad, por eso te ungió, oh Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Eso lo está diciendo el Padre es el que está diciendo eso y no el salmista entonces. Exactamente. Entonces el Padre está llamando al Hijo Dios. Como cuando dice en el Salmo, dijo Dios, dice el Señor a mi Señor, o dice Dios a Dios, ¿no? Exactamente, exactamente. Y Jesús les dijo a los fariseos, y entonces si David es su hijo, si es hijo de David, entonces ¿por qué le llama Señor? Estos son los misterios que se van aclarando gracias a la revelación de la Escritura, en este caso a la revelación que tuvo el apóstol Pablo para enseñársela a los hebreos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto es algo que pone de manifiesto, un segundo, porque me parece que tenemos algo aquí. No, sí, es que tengo que quitarle el sonido porque nos estaba molestando. Es algo que pone de manifiesto a nuestros oyentes, pues, de manera muy clara, que aquí el que se quiere equivocar es porque se quiere, el que se equivoca es porque se quiere equivocar, porque está hasta la saciedad claro cómo funciona el asunto de la deidad y que Jesús es Dios para la gloria de Dios Padre. Ahí está todo sintetizado. Dice que Jesús nació de Israel, así, nació de Israel, de los patriarcas. Él dice, el cual es Dios, bendito por los siglos, y que el niño que íbamos a tener se llamaría Padre Eterno, entre otros nombres. Ahora, ¿cómo un niño se puede llamar Padre Eterno? Bueno, pero, caramba, eso es obvio que no se quiere entender. Y eso está bien que no lo entiendan las personas de Israel que tienen un velo puesto, pero personas pues que se acercan a la Biblia con el sincero deseo de aprender, esto es algo inexcusable. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esa gente que nos viene a tocar a nosotros
Por eso es que debemos ser tan taxativos. A la gente que nos viene a tocar la puerta y a decirnos, anunciarnos el Atalaya o el libro del Mormón. No lo recibáis, ni le digáis bienvenidos, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Entonces esto es algo muy terrible que nosotros tenemos que defender con intransigente fidelidad. La deidad de Cristo es una cuestión que nosotros no podemos discutirla ni aceptarla de ninguna manera de otra persona. Y la deidad del Padre, la doctrina trinitaria, la forma de orar. Por ejemplo, muchos cristianos no saben que tienen que orar al Padre en el nombre del Hijo y en la fuerza del Espíritu Santo. Entonces dirigen una oración totalmente, ¿cómo puedo decir yo? Movida por las olas de la doctrina. De repente se dirigen al Hijo, después al Padre, y entonces hablan al Padre y le dicen que Él murió en la cruz, el Padre. Entonces hay que aprender a orar. A pesar de que la oración es una conversación con Dios y que tenemos toda la libertad absoluta y no debemos convertirla en rezo, debemos ubicarnos doctrinalmente cuando oramos: Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por todas las cosas que haces por mí, porque eres mi Padre celestial y me ayudas. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir por mis pecados. Te alabo y te bendigo por eso. Pero tenemos que ubicarnos doctrinalmente aún en la oración, o empezando por la oración. Y para hacerlo, por ejemplo, debemos entender que la oración del Padre Nuestro no es una oración que Cristo nos haya enseñado con posterioridad a su muerte y resurrección, que nos la haya enseñado el apóstol Pablo. Son cosas que pertenecen a la ley. La oración del Padre Nuestro es ley, no es gracia. Perdonamos para que Dios nos perdone. En la gracia perdonamos porque Dios nos perdonó. Son dos cosas diferentes. Bueno, Carlos, pasemos a otra pregunta. En el chat me están preguntando que si es cierto que nosotros podemos o no podemos hacer pactos con Dios, o que si para hacer un pacto con Dios debemos estar a la altura de Dios. No sé cómo aparece en la Biblia, si es que un hombre se atrevía a decirle a Dios hagamos un pacto, o era Dios el que proponía los pactos. ¿Cómo se ha manejado esto para saber si nosotros podemos hacer pactos o no con Dios? Bueno, este asunto de los pactos tiene una connotación actual. No sé a qué se refiere nuestro interlocutor con eso. Si le damos una connotación actual de hacer los pactos económicos con Dios, que se habla también de siembra, yo te doy $1 para que tú me des $100, eso es totalmente antibíblico. Eso es una cuestión que ya no vale la pena ni discutirla, ni mencionarla. Eso es una aberración. Nosotros no podemos hacer un pacto económico con Dios. Es ridículo eso. Nosotros tenemos de Dios lo que tenemos, lo que Él quiere que tengamos, que generalmente es poco, que generalmente es estrecho, que nos da de bendiciones económicas exclusivamente. Yo creo que la bendición económica en extremo es como el don de sanidad. Es muy difícil. El don de sanidad. Yo he visto muy pocos dones de sanidad, de verdad, en personas fijos que se manifieste continuamente. He conocido muy pocos. He visto muchas sanidades, pero hechas por el Espíritu Santo, pero no por personas determinadas. Generalmente las sanidades que Dios hace son para que la gloria sea de Dios, no del hombre. Entonces, esto es esporádico, difícil. Dios no se prodiga en esas cosas. Y tampoco creo que se prodigue en la abundancia de recursos económicos, a no ser que la persona esté claramente
haya entendido claramente que el dinero que recibe es de Dios para la obra del ministerio. Un ejemplo que tenemos es para las personas que tú trabajaste durante algún tiempo, Donizetti, este hermano que Dios bendijo tanto económicamente, ¿verdad? Y que usó su fortuna para la predicación del Evangelio. Así es. Bob Edmiston. Exactamente. Entonces son personas que Dios utiliza, pero una vez que han entendido claramente de que la plata no es para ellos. Esto es muy importante, no es para comprarse jets privados, ni para tener guardaespaldas, ni para tener Mercedes blindados mejores que los que tiene el Papa. Por cierto, pregúntenle un día por el chat que cuente la experiencia de Nelsi y Alonso en California cuando trataron de obtener un autógrafo de Benny Hinn, lo que les pasó. Es muy interesante la experiencia que tuvieron ellos allí. Y la impresión que dio, a lo mejor Nelsi se anima pues a contar ese testimonio triste de la experiencia que tuvo ahí. Yo creo que otra vez no se le va a ocurrir pedir el autógrafo. El autógrafo a don Benny Hinn. Bueno, entonces lo que quiero decir con esto es que los pactos, ¿cuáles pactos? No sé, tendría que ser más específico, porque nosotros tenemos que vivir una vida de permanente adoración. Nuestra vida, desde que amanece hasta que anochece, tiene que ser, mientras estamos conscientes de tener una vida que vive en un sacrificio santa y agradablemente delante de Dios, que es nuestra adoración racional. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 12:1. Entonces, de allí en adelante tenemos que tratar de ser llenos del Espíritu Santo al hacer la voluntad de Dios. Cuando nos negamos a nosotros mismos, cuando resistimos las pruebas, cuando glorificamos a Dios en medio de las pruebas, cuando en la oposición nos fortalecemos en Él, cuando entendemos que siendo débiles somos fuertes. Entonces, en este sentido, estamos viviendo una vida cristiana. Ahora, cuando usted me dice de pacto, yo le agradezco que si pudiera ser más específico. ¿Pacto respecto a qué? Pacto económico, eso no existe en la Biblia. ¿Pacto de qué? De sanidad, de salud. Bueno, la muerte no es ganancia, o sea que no sé qué pacto. Aparte del nuevo pacto que tenemos que recordar cada primer día de la semana, partiendo el pan y compartiendo la copa de bendición. Dice, ¿qué haré para pagar a Dios todas las cosas que Él ha hecho por mí? Dice el salmista. Ya sé lo que haré. Entraré en la casa de Dios y tomaré de la copa de salvación. ¿Ese es su reloj cucú de pared? No, este es un teléfono que ahora le estoy pasando a mi asistente e hija. Muy bien, Carlos. No sé si habrá otra pregunta o si por favor, quiero aprovechar para decirle a nuestro hermano Antonio Andión que recibí su correo y que se lo estoy tratando de responder, ¿sí? Muy bien, Antonio, que le están tratando de responder el correo. Perfecto. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, otra pregunta, Carlos. Finalmente hoy es 26. Eso quiere decir que el mundo, según los mayas, no se acabó el día 21. ¿Usted tiene algún comentario al respecto? Bueno, yo creo que todas esas cuestiones de premoniciones hay que ver también cuándo lo hicieron los mayas eso, ¿no? Pero no andaban muy errados para decir que lo que pasa es que el tiempo y el día exacto es muy difícil de determinar. La Biblia te da la madurez de los tiempos, pero vamos a ver, ellos eran
personas astrónomos que conocían mucho el asunto de los cielos. Entonces los cielos funcionan como relojes celestiales. ¿Me entiendes? Los relojes celestiales son los planetas. Entonces, lo que pasa es que nosotros, como todo otro don que Dios nos ha dado, hemos echado a perder ese conocimiento. Lo mismo que cualquier otro don que Dios ha dado al hombre, se lo ha echado a perder, porque el pecado ha arruinado completamente la capacidad de entender del hombre. Entonces, hoy en día pues se sabe muy poco en qué fecha se está viviendo realmente. Fíjate, los judíos hablan de 5.700, nosotros hablamos de 5.900 y pico casi, ¿no? Porque 4.000 si estamos de acuerdo hasta antes de Cristo. De manera que el año y el día, oye, es un poco difícil de determinar. Sin embargo, la madurez de los tiempos es obvio que se está llegando al fin de ellos. El otro día nosotros mismos, hablando sobre Mateo 24, determinamos que el siglo XX es un siglo, el periodo del siglo XX entre 1920 y 2020 es un periodo de 100 años que pudiera determinarse como el principio del fin, a la época de la teoría de la relatividad. Y no solamente de la relatividad que hablamos el otro día, einsteiniana, de la parte, digamos, física, sino también de la parte psicológica, porque juntamente, fíjate qué interesante, ¿no? Juntamente con Einstein, hubo un planteamiento sobre la relatividad moral en los estudios que presentó a la ciencia, pues a la humanidad, este psiquiatra judío, Sigmund Freud. Entonces allí entre Einstein y Freud, pues establecieron unos conceptos que de verdad pusieron en duda, en serias dudas, todas las anteriores bases científicas y morales que se había venido manejando el mundo, ¿no? Bueno, entonces, respecto pues a eso, no sé, me perdí un poco en lo que venía hablando. Sí, sobre el fin de los tiempos. Sobre el fin 24, sí. Bueno, entonces, este asunto del fin de los siglos, los mayas pues seguramente lo plantearon. Fíjate que determinaron el siglo, en el siglo me parece que no se equivocaron, en el siglo XXI. Y del año 12, tenemos que entender que ellos lo hicieron eso, creo que en un tiempo antes de Cristo, ¿no? No sé exactamente cuándo lo hicieron, pero es muy probable. Bueno, entonces fíjate bien, porque estos sigurats de los mayas y de los incas son muy parecidos a los sigurats de Babilonia, a la Torre de Babel. Estos eran estructuras para observar los cielos. Para observar los cielos. Los sigurats eran observatorios, ¿no? Observatorios meteorológicos, observatorios astrales. Fíjate, búscate allí en Génesis capítulo 10, en la Biblia textual siempre, claro. Aquí hay, en el capítulo 10, dice, a ver, vamos a ver. No, en la Biblia, en el 10 no era, me parece, era en el... ¿Dónde está el asunto de la Torre de Babel? Ah, sí, aquí está. ¿En el 11? En el 11, sí, señor. En el 11. Entonces en el dice... 4 dice, venid, construyámonos una ciudad y una torre, con una representación de los cielos. Exactamente, no es
en realidad la traducción correcta no es como se había venido proponiendo, es construyámonos una ciudad y una torre que llegue hasta los cielos. Eso no está en el texto hebreo, no está de ninguna manera. Construyámonos una torre a los cielos, o sea, y eso era la terraza que tenía arriba con todos los signos del zodíaco, que hablaban de él, ni más ni menos, del evangelio de redención del mundo. ¿Me entiende? Porque las constelaciones Dios se las dio a Adán, que fue el primer astrónomo. Mira, cuando en Lucas capítulo número 2 o 3, vamos a ver, dice aquí, Lucas capítulo 2. Estamos en diálogo a esta hora con Carlos Fuchán, en vivo y en directo en videoconferencia desde Barcelona, España. Son las 7:55 hora de la costa este de los Estados Unidos, de la ciudad de Miami, 9:56 ya en Argentina, en Paraguay y Chile. Muy bien. Entonces, Lucas 1:69. En Lucas 1:69. Veamos lo que dice la Biblia en Lucas 1:69. 69 y 70. Y nos levantó cuerno de salvación en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas desde el principio del mundo. Ah, sí, señor. Cuando habló por boca de sus profetas, el cuerno de salvación es Jesucristo, ¿verdad? Se le llama cuerno. ¿Por qué se le llama cuerno? Porque en el cuerno está expresada la potencia del animal. Si no, miremos un rinoceronte, por ejemplo. ¿Qué pasa si te agarra el cuerno de un rinoceronte, Donizetti? Claro, te mata inmediatamente. Te atraviesa inmediatamente. Mira la fuerza que hay en ese animal, es algo increíble eso. Agarra a un camión y le pega con el cuerno y lo tumba. Entonces, allí ese cuerno está muy bien hecho. Entonces a eso se refiere. Y nos levantó cuerno de salvación. Cuerno de salvación. Creo que Zacarías es el único que llama a Jesús cuerno. Exactamente, exactamente. No aparece en otros textos, solamente ahí. Ah, sí, claro, pero que ahí está así y así se tiene que traducir. Sí, cuerno de salvación. Es un nombre del Señor, es uno de los nombres maravillosos de Jesús. Cuerno de salvación, ¿verdad? Y nos levantó cuerno de salvación en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas. ¿Desde cuándo? Desde el principio del mundo. Esos profetas no fueron del tiempo de David. Esos profetas no se refiere a Ezequiel, a Isaías, a Jeremías, no se refiere a esa gente, ni siquiera se refiere a Abraham, se refiere ni más ni menos que a Adán y a su hijo y a su nieto. A esos tres se refiere. ¿Y cómo habló por ellos? Habló por ellos por medio de las estrellas. Habló por ello por medio de lo que dice aquí el Salmo 19. Léelo un momentico. El Salmo 19. Ajá. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento muestra la obra de sus manos. Ajá, ¿y cómo cuenta la gloria de Dios los cielos? ¿Cómo? ¿Que las estrellas son muy brillantes, que tienen mucho brillo? ¿Cómo? Mira, la traducción correcta, literal, del Salmo 19 es la siguiente, te la leo. La traducción literal, los cielos describen detalladamente la gloria de Dios. No es cuentan, sino describen detalladamente. Sí, señor, porque está en piel, en una expresión, en una estructura verbal del hebreo que es piel, que quiere decir enfático.
O sea, no solamente describen, sino que describen en detalle. Y fíjate tú que aquí en el versículo 4 del Salmo 19 dice, fíjate que dice, no es su voz. Lee en la Reina Valera o en cualquier otra versión que tengas. El Salmo me dice. El Salmo 19, verso El 4. mismo. Deme un segundito, lo ubicamos aquí en la Reina Valera del 60, Salmo 19, que lo tengo aquí en la computadora. Dice de la siguiente manera. Está abriendo en este momento la página. Se me demoró en abrir aquí la conexión. Bueno, tengo inconveniente con que abra la página. Está un poco lento ya el internet aquí. Se me puso lento, no sé qué pasó. Un segundito, Carlos. Ya abrió. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Sí, el versículo 4. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Muy bien. Y en la Biblia textual, el 4, ¿qué dice? El versículo 4 en la textual Salmo 19. Su trazo llega a toda la tierra y sus palabras hasta los confines del orbe. En ellos puso tabernáculo para el sol. Muy bien. Entonces, la diferencia sustancial entre la Reina Valera y la versión y la Biblia textual es que la Reina Valera habla de voz, su voz salió por toda la tierra. Y la textual dice su trazo. Ahora, fíjate que en trazo tiene una nota, allí una llamada, que es línea. Literalmente la palabra es línea. Ya, no, ni siquiera trazo, sino línea. Ni siquiera trazo. Trazo es una traducción para guiar al lector de qué se trata, pero en realidad es línea. Entonces, ¿qué se hace con una línea? No se hace un dibujo con una línea. Correcto. Entonces está hablando aquí de una geometría, no de una palabra, no de una voz, perdón. Ahora, fíjate que dice en Romanos 10, busca Romanos 10, 17. A ver, 10, 17. Dice Romanos 10:17, así que la fe viene por medio de la predicación y la predicación a través de la palabra del Mesías. ¿Y el 18? Pero digo, ¿acaso no oyeron? Antes bien, por toda la tierra salió la voz de ellos y hasta los confines de la tierra habitada sus palabras. Fíjate bien, entonces Pablo nos viene hablando de la predicación del Evangelio del Mesías, de Jesucristo, y dice que esto es la salvación del hombre. Y cuando algún interlocutor invisible quiere escudarse en el hecho de que yo no oí, ¿verdad? Porque aquí dice el versículo 18, pero digo, ¿acaso no oyeron? Porque alguien podría decir, yo no oí, ¿verdad? Por eso es que Pablo se adelanta, ¿no? Correcto. Y entonces dice, antes bien, por toda la tierra salió la voz de ellos. Esos son los profetas que hablaron desde el principio del mundo en lo que aprendieron y recibieron de Dios, de la línea que Dios trazó para ellos en el cielo. Esto es un estudio bastante profundo, pero no imposible de aprender, que lamentablemente los maestros bíblicos han dejado de lado porque no quieren mezclarse con el problema de la astrología. Entonces pueden pensar de que son perder prestigio delante. Una persona, por ejemplo, muy dedicada a esto, le fue prohibido por su denominación seguir adelante, el hermano James Kennedy, que fue un famoso predicador del Evangelio de la Iglesia Presbiteriana norteamericana. Él entendió
de que eso era una verdad bíblica y trató de enseñarla. Inclusive llegó a publicar un libro que se llama El verdadero significado de los signos del, ¿cómo se llama eso? Del zodíaco, el verdadero significado del zodíaco, Sí. el significado bíblico del zodíaco, pero el cuerpo de pastores que lo respaldaba y que pues manejaba sus cuestiones allí públicas, le prohibió terminantemente de que siguiera adelante con esas explicaciones de tal doctrina, porque iban a crear confusión. Y lo que crean es una falta del conocimiento de la gloria de Dios, que Él se complació en escribir en los cielos el Evangelio 2500 años antes de mandarnos su palabra. O sea, el Evangelio de la gloria de Dios está escrito en el cielo 2500 años antes. Pero ¿qué pasa? Eso era algo que Satanás no podía aceptarlo de ninguna manera. Como dice Casiodoro de Reina en sus palabras iniciales de la Biblia, dice, ya te voy a decir, porque vale la pena leerlo eso. Si usted quiere, Carlos, podríamos dejar para mañana. Ya nos dieron las 6 minutos. Ya terminamos. Intolerable cosa para Satanás era aceptar esto, y entonces pues lo cambió el asunto de astronomía bíblica, la cambió a astrología. Y entonces de allí que los cristianos se abstienen de estudiar la verdadera astronomía por no caer en un presunto pecado de astrología. Correcto. Bueno, con mucho gusto lo dejamos hasta mañana y que Dios los bendiga. Muchísimas gracias, Carlos. Mañana lo tendremos, Dios mediante.